Entonces, vamos a correr. Voy a seleccionar todo esto hasta acá. Listo. Entonces, set era configurar, ops era observaciones y 1000 la cantidad de observaciones que yo quería que se creen en la base de datos. Entonces, la base de datos estaba vacía, acá está vacía, pero cuando pongo set op 1000 en la base de datos, van a aparecer 1000 filas que están vacías. Ahora voy a llenar esas filas con información de variables aleatorias. Acá llegamos hasta 1000, ¿no? O sea, hasta 1000. Voy a crear una variable llamada x1. Para crear una variable está el comando generate y esa variable x1 va a estar llena de valores aleatorios que se comportan con una distribución normal. Por eso acá aparece R normal. R es de Stories, random but they have the power to inform, y, connect, and inspire us. y tiene In media short, 1 y desviación número, no, this desviación podcast I 3. don't know Creo que what alguien tiene el micro abierto. or the Y vamos a crear otra variable x2, que también es una normal, pero con media 2 y desviación 1. Una variable x3 que se comporta como una normal aleatoria con media 4 y desviación 2. Y con esas variables vamos a crear la variable y, que es simplemente una combinación de esas variables, una combinación lineal que tiene esta forma. ¿Para qué voy a crear eso? Para que tenga una base de datos con la cual trabajar, ¿no? Ahora ya tengo una base de datos ficticia, totalmente creada por nosotros, pero con ello vamos a poder hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una regresión, podría utilizar el comando regress. Dijimos que en la sintaxis, en la gramática que sigue stata, primero se pone el comando, en este caso el comando regress, y luego la lista de variables, en este caso la variable y el conjunto de variables x. Cada vez que yo haga un comando de este tipo, me siempre va a salir el resultado en la pantalla de acá en blanco. Este curso no es un curso de econometría, así que no vamos a detenernos en en describir esto. La idea es de que vean que cada vez que yo hago un análisis estadístico econométrico, todos los resultados me salen acá de frente. En caso quiera utilizar estos resultados para generar información nueva, también se puede. Un ejemplo es esto. Acá estoy diciendo, predice valores de Y en base a los resultados de la regresión anterior. Entonces, este va a ser una variable nueva llamada YHAT, Y sombrero, que los que han visto econometría significa el Y predicho. Y cuando corro eso, que ya saben ustedes que para correr un- una línea de código simplemente selecciono y luego pongo acá el botoncito ejecutar, o también puedo utilizar el teclado poniendo control D. ¿No? Y acá aparece una nueva variable llamada YHAT. Hasta ahí no nos importa mucho entender el comando, solamente lo que quiero explicarles ahorita es la estructura de la sintaxis, la gramática, ¿no? En este caso, el comando es predict, predecir. Yhat es, en este caso, el nombre de lo que quiero hacer. Se ha creado una variable llamada yhat. Y después de la coma están las opciones que me da este comando. ¿Cómo sé qué opciones tiene? ¿Cómo sé cómo se estructura el uso de este comando? Puedo ir y escribir lo siguiente. Help, ayuda. Quiero saber para qué sirve y cómo se usa el comando predict. Selecciono, corro y acá me sale la pantalla de ayuda que me dice, predict es un comando que sirve para predecir pero para obtener predicciones, obtener recibos y otros después de una estimación. Entonces, este comando solamente sirve después de realizar una estimación. ¿Cómo se usa? Pones
comando predit. Todo lo que viene acá está entre estas barras, así que lo que está en barras es opcional. Esta parte no tiene barras, no tiene no tiene las barras, así que es obligatorio. Y me dice que, bueno, variable también está sin barras, ¿no? Entonces también es obligatorio. Me dice que pongo el tipo de predicción que quiero hacer, puedo utilizar condicionales y puedo utilizar opciones. ¿Qué opciones puedo utilizar? Acá abajito dice opciones. Me dice, si pongo XB es para realizar una predicción lineal. Si pongo STDP es para calcular la predicción del error estándar. Si pongo score es para calcular la primera derivada del logaritmo de máxima verosimilitud. ¿Qué más? Y acá tengo más opciones. Entonces, ¿no? Acá hay más opciones. Entonces, en esta pantallita de ayuda me da toda la información de lo que puedo utilizar dentro de la sintaxis. ¿A qué se refiere tipo? Puedo hacer clic en tipo y acá me dice los tipos que puedo utilizar o los tipos de variables, datos que puedo poner en ese comando son todos los que están acá y me va explicando un poquito de qué va cada uno. Y todos los comandos van a tener su pantalla de ayuda. Hace un rato utilizamos el comando regress, así que si yo no sé para qué sirve el comando regress, pongo simplemente help, regress, corro, y acá me dice, sirve para hacer una regresión lineal. ¿Cómo se usa? Pones el comando regress, pones la variable dependiente, pones las variables independientes, pones los condicionales si son necesarios, pones los pesos y pones opciones adicionales. ¿Qué opciones se pueden utilizar? Acá está la lista de opciones. Ejemplo, se le puede poner que no use constante, se le puede poner que corrija por heterozeisticidad con errores robustos, se le puede decir que cambie el nivel de significancia, se le puede pedir que ponga coeficientes estandarizados y otras opciones más. No sé a qué se refiere acá con peso, hago clic en peso y me dice que los pesos pueden ser de estos tipos. Estos son los tipos de pesos que puede ser utilizados en ese comando. Aún así, no entiendo qué son pesos. Entro acá y me va a explicar de qué va cada uno de los pesos. Por el momento, no es necesario conocer ahorita o explicar de qué va eso. Cuando entremos a las bases de datos vamos a explicar. Lo único que quiero que vean acá es que en esta pantalla de ayuda está toda la sintaxis bien detallada y explicada de, de cómo se usa este comando. Además de eso, más abajo tenemos algunos links. En particular, los comandos que son más usados, más conocidos, tienen videos. Creo que acá no tiene video. Vamos a buscar si tiene video. Vamos a ver. Acá está. Este sí tiene video. Entonces, entro acá y como es un comando muy usado por los economistas, entonces acá hay un video con un ejemplo bien detallado de cómo se usa ese comando. ¿Todos los comandos tienen video? No, lamentablemente no. ¿Por qué? Porque son miles y miles de comandos existentes en Stata y sería imposible hacer un video por cada comando, pero los más usados están ahí. Entonces, eso también es una gran ayuda en caso ustedes estén trabajando con un comando nuevo. ¿Qué más existe? Existen ejemplos de cómo usar los comandos. Acá hay un ejemplo, acá hay otro ejemplo, acá hay otro ejemplo, otro ejemplo. Quiero aplicar esos ejemplos. ¿Qué hago? Copio todo esto. Voy a copiar este ejemplo 1. Voy a irme acá a un do file nuevo. Lo copio. Me voy a quedar solamente con la parte que es código. Esos comentarios los voy a borrar. Solamente voy a quedar con el código.
Estoy borrando. Y luego de borrar todo lo que es explicaciones, acá está. Este es el ejemplo de acá. Es un ejemplo para hacer regresiones lineales. Esos ejemplos que aparecen ahí normalmente utilizan una base de datos que está ya en la computadora de ustedes. Stata tiene bases de datos de ejemplo. Una de las bases de datos de ejemplo más conocida se llama Auto. Esa base de datos Auto es una lista de automóviles con sus precios, su año de fabricación, si ha sido fabricado en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos, el largo, el peso y algunas características adicionales de cada automóvil. Y como es una base de datos que es de ejemplo, es una base de datos ficticia que Stata tiene ahí guardada, no se abre con el comando use, sino se abre con el comando sci-use. El sci-use sirve para abrir bases de datos de ejemplo que Stata tiene en su repositorio. Vamos a probar, voy a limpiar primero el entorno de Stata, clear all, para limpiar todo lo que está en la memoria de Stata. Abro esa base de datos. Acá me dice que la base de datos se llama 1978 Automobile Data. Acá veo que tiene 12 variables, que serían 12 columnas, 78 observaciones, que son 74 observaciones, que es la cantidad de filas. Abro la base de datos y acá la primera observación me dice que es un automóvil modelo AMC Concorde, cuyo precio es $4.099, que ha sido fabricado en Estados Unidos. Esta base de datos es doméstico, si ha sido fabricado en Estados Unidos y me da algunas características como el largo, esto debe estar en pies, vamos a ver acá, acá la descripción debe decir, acá está el peso, weight, que está en libras, length, que sería el largo, que está en pies, también está la variable rep 78, que es la cantidad de reparaciones, si no me recuerdo, que tiene el automóvil, este que sería la cantidad de millas que ha recorrido el automóvil, y un conjunto adicional de variables. Esa es una base de datos ficticia nomás. Y acá me da el ejemplo, está haciendo una regresión para tratar de explicar la variable MPG en base a weight y la característica de ser fabricado en el exterior o domésticamente. Y acá está. En el ejemplo me dice que podría transformar esta variable GP100M como 100 entre MPG y podría utilizar esa variable nueva como la variable y nueva. Podría utilizar la regresión, pero con esta opción beta. Podría utilizar la regresión con esta opción no constant y podría utilizar la regresión con esta opción hascons. Por el momento no nos importa mucho a qué se refiere cada una de estas opciones. La idea es mostrarles que en esta hoja de ayuda están esos ejemplos. Acá hay otro ejemplo, por ejemplo, acá te dice un ejemplo para ver cómo se usan los errores robustos. Acá hay otro ejemplo para ver cómo se hacen regresiones con pesos poblacionales. Acá un ejemplo para ver cómo se hacen regresiones lineales cuando son encuestas. ¿Ya? Entonces, eso es de mucha ayuda. Si aún así me siento insatisfecho y no, y necesito más información, acá están las referencias de donde se basa el autor del código o del comando para, para desarrollar todo esto. Y además, acá arriba dice mirar el PDF completo. Entonces, hay una versión extendida de toda esa explicación. Acá sigue describiendo, en este PDF, describe el comando, pone de vuelta la sintaxis, explica con más detalle las opciones, explica con más detalle los ejemplos. Acá están los ejemplos que acabo de correr, ¿no? Este ejemplo de acá, que copié, está acá. Regress MPG, wait foreign. El mismo resultado que saqué con esta línea de código está acá. Y acá me explica cómo se interpreta eso, ¿no? Me dice
el 824.17, acá está, 824.2, ¿qué es? En este caso, debe ser la sumatoria de cuadrados de los recibos. Y acá me explica. ¿Qué es el 1619.3 que aparece acá? Debería ser la sumatoria de cuadrados explicada. Y eso está ahí. ¿Qué es el 64? Acá me dice que el 64 cuenta la cantidad de observaciones a menos que haya valores perdidos. ¿Qué es este estadístico F? Acá me dice el estadístico F, que es una prueba de hipótesis que compara el modelo con la regresión con ninguna variable X. Y así me da toda la explicación. El ejemplo 2 que aparece en la pantalla de ayuda, acá abajo, el ejemplo 2 que era una regresión con errores robustos, también está acá, me da el resultado en la de la tablita y me explica cómo se interpreta. Entonces, ese PDF es esta misma ayuda, pero más extendida con una explicación más detallada. Y todos los comandos, o la mayoría de comandos, tiene esa ayuda. Eh, en particular, los comandos que son desarrollados por Stata Corp, por la corporación de Stata, son los que tienen esa ayuda adicional de tener un PDF, de tener un video, de tener ejemplos. Los comandos que no son hechos por Stata Corp, sino son hechos por investigadores independientes, no suelen tener esa ayuda. Vamos a ver un ejemplo. A ver, eh, voy a poner acá ayuda, Nopomach. Creo que ya les comenté que Nopomach es un comando que ha sido desarrollado por un profesor de Católica, Hugo Ñopo. Acá dice descomposición de Ñopo del 2008. Si bien es cierto, tiene su sintaxis, tiene algunos ejemplos, pero no tiene video, no tiene un PDF con una versión extendida, no hay un link acá para una versión extendida, no hay link para video, solo hay un ejemplo. Entonces es más limitada su ayuda, pero eso es porque ha sido desarrollado por una persona particular, ¿no? Acá está el nombre del paper donde se basaron, es la tesis doctoral de Hugo Ñopo, y los que le ayudaron a hacer el código son estos autores de acá, Juan Pablo Atal, Alejandro Hoyos y Hugo Ñopo. Listo. Entonces, otro ejemplo, vamos a ver. Vamos a ir a help, el comando grep. El comando grep es el comando general para hacer gráficos y es un comando desarrollado por Stata Corp. Así que sí tiene su ayuda de PDF. Acá entro y tiene un montón de hojas explicando todas las sintaxis y todos los tipos de gráficos que se pueden hacer con este comando. Un gráfico de dos ejes, un gráfico de matrices, un gráfico de barras, un gráfico de cajas, un gráfico de pie. También este comando puede servir para grabar o guardar gráficos, para abrir gráficos, para mostrar gráficos, para combinar gráficos, para exportar gráficos. Y seguro tiene acá ejemplos de cómo hacer estos gráficos con bastante detalle, ¿no? Y lo más probable es que también tenga videos por ahí que nos permiten aprender intuitivamente. Eso es lo interesante de Stata, que es un programa que, como se dan cuenta, una vez que uno empieza a utilizarlo, tiene muchas ayudas en el mismo programa que te facilitan la vida. Otros programas no tienen esos manuales, no tienen esas ayudas, no tienen sus videos, así que a veces hace más complicado trabajar con otros programas. ¿Ya? Hasta ahí pregunto, chicos. Sigamos. Acá, en esta línea que dice 75, estamos haciendo un gráfico
vamos a tener una sesión, inclusive dos sesiones, donde vamos a ver gráficos en general, varios tipos de gráficos. Ahora solamente quiero mostrarles la sintaxis, ¿no? Ya hemos visto la sintaxis. Quiero acá mostrarles otro ejemplo de cómo la sintaxis se cumple más o menos de la misma forma en la mayoría de comandos. Acá el comando principal se llama two-way y ese comando, como su nombre más o menos ya uno sospecha por su nombre, es un gráfico de dos ejes, ¿no? Two-way, dos caminos, un gráfico de dos ejes, eje X y eje Y. Entonces, en un gráfico de dos ejes, yo podría poner varias cosas. Podría poner un gráfico de líneas y encima poner un gráfico de dispersión, encima poner un gráfico de tendencia, encima poner un gráfico, un histograma. Por eso es que como se pueden poner diferentes gráficos uno encima del otro, acá aparece un paréntesis y acá otro paréntesis. Es decir, esto es un gráfico y encima estoy poniendo otro gráfico. Si quisiera poner otro gráfico, pongo otro paréntesis. Quiero poner otro gráfico encima, otro paréntesis. El primer gráfico acá me dice que es un gráfico de tipo scatter, que es un gráfico de dispersión, donde la variable y va a ser la que se llama y hat, la variable x va a ser la variable x1. El otro gráfico va a ser un gráfico de tipo LFIT. LFIT significa line fit, línea de tendencia, donde la variable y va a ser y hat y la variable x va a ser x1. Solo con eso, hasta ahí, el comando funciona, el código funciona. Corro eso y me sale este gráfico. A ver, vamos a correr de vuelta. Creo que así. Listo. Vamos a poner acá un costado. Two-way, acá está el eje X, eje Y. Este primer gráfico, scatter, son los puntitos, un gráfico de dispersión. Este segundo gráfico, el de LFIT, es este gráfico rojo, ¿no? Está uno encima del otro. Eso es suficiente para el gráfico, pero acá sabemos, hemos visto que cuando aparece una coma después de una orden, es porque vienen opciones, ¿no? Y como son opciones, no es obligatorio ponerlas. Algunas opciones en este contexto es poner el título al gráfico. Acá le pongo el título, title, es esto, Example Regression Graph. Entonces acá arriba seguro va a poner el título de ese gráfico, todo ese texto. También le podría poner acá el nombre al eje X, el nombre al eje Y, como en este caso puedo poner YTitle, título del eje Y, y se va a llamar predicción del valor de Y. Podría poner también el título al eje X, pongo XTitle, abro paréntesis, y como es texto lo que voy a escribir, le pongo ahí el valor de X. Vamos a poner valor de X. Hay otra opción que dice la región del gráfico. ¿Qué es la región del gráfico? El fondo del gráfico. Y le digo que el fondo del gráfico sea color white. A ver, probemos. Voy a correr todo esto. Acá está. El título, Example Regression Graph. El título del eje X, valor de X. Acá está valor de X. El título de Y, acá dice Predicted Value of Y. Y acá la región de gráfico, que es el fondo de gráfico blanco. Entonces, uno diría, entonces tengo que aprenderme toda la lista de opciones y posibilidades que tiene un comando. No. Y además sería imposible memorizar y conocer una a una las opciones que tiene cada comando. ¿Cómo se va aprendiendo eso? En realidad, con la práctica
uno se da cuenta que las opciones más utilizadas son algunas, ¿no? Por ejemplo, esto de title es una opción que seguro siempre voy a utilizar porque un gráfico siempre necesita títulos. Estos títulos de los ejes también seguro va a ser muy frecuente, entonces voy a memorizar. Pero hay otras opciones que casi nunca se utilizan, pero que no necesito memorizar. ¿Y por qué no necesito memorizar? Porque todo está en la ayuda de stat. Entonces voy a help to way y acá, por ejemplo, me dice, si quiero hacer un gráfico de dispersión que es scatterplot, entro y me dice, acá hay un montón de opciones para modificar ese gráfico. Puedo modificar la apariencia de los marcadores, es decir, de los puntitos, puedo modificar el color, el tamaño, ¿no? Es decir, vamos a volver a correr esto. Es decir, estos puntitos azules puedo modificarlos. Y acá me dice, modificar color, tamaño. ¿Cómo hago eso? Entro acá y me dice, puedes modificar el símbolo del marcador, del puntito. ¿Cómo? Pones la opción Symbol. Vamos a copiar esto y lo voy a copiar acá al final de esta línea de código. ¿Y qué pongo dentro del paréntesis donde dice Symbol? Entro acá, busco, dice Symbol. Acá me dice la lista de estilos de símbolos. Entro y me dice, si quiero que sea un círculo sólido, pongo el O. Si quiero que sea de forma de un diamante sólido, pongo una D. Si quiero que sea un triángulo sólido, pongo un T. Y acá tengo un montón de opciones. Probemos el T, un triángulo sólido. Entonces pongo acá T. Selecciono, corro y, a ver, bueno, perdón, este es el scatter, ¿no? Entonces, si es el scatter, debería ir dentro de esto. Ya está. Y acá, en lugar de círculos sólidos, ahora hay triángulos sólidos. Veamos, probemos otro. Quiero que sea un círculo, acá, círculo vacío, o sea, es decir, con el contenido en blanco, ¿no? Entonces, en lugar de T, voy a ponerle O y ahora ya no son triángulos, ya no son círculos sólidos, son círculos vacíos. Entonces ya tengo la lista. Yo tenía esos símbolos memorizados en mi cabeza. No, sería imposible memorizar todo esto. Lo único que hago es intuitivamente ir buscando acá las opciones. Quiero cambiar el color de esos simbolitos. Me dice que la opción es poner mcolor, paréntesis, y dentro del paréntesis, el color. ¿Qué colores existen? Acá dice lista de colores. Entro y acá me dice que la lista de colores. Por ejemplo, GS0 es un gris casi blanco, GS1 es un gris bien clarito, GS16 es un gris casi negro, white blanco y acá tengo un conjunto de colores. Entonces puedo utilizar esa opción. ¿Yo sabía esa lista de colores? No, pero es fácil de encontrar. Angelina, cuéntame. Sí, Diego, ¿qué tal? Tengo una pregunta. Cuando tú seleccionas solamente esa parte que es para hacer el gráfico, o sea, esos datos los estás pasando de los de arriba, ¿verdad? De las distribuciones que están Estos arriba. datos ficticios. Ujú. Claro, entonces, o sea, entonces desde ahí ya no es necesario seleccionar todo, ¿o por qué solo seleccionas la parte de los gráficos? Porque por lo menos a mí eh, creo que me salía que como que no encontraba el dato. Entonces no sé si es porque no seleccioné todo, porque veo que tú Eh, solamente seleccionas ese gráfico. Sucede que cuando yo corro, por ejemplo, este que es Generate X1, si lo vuelvo a correr me va a decir que hay un error, ¿no? Porque no puedo volver a crear que algo ya existe.
En esos casos es mejor correr todo de vuelta para que siga el orden de los comandos. Trata de correrlo todo de vuelta. Pero una vez que ya corriste todo eso de vuelta, ahora sí ya podemos correr uno por uno. Ah, ok, ya, entiendo. Gracias. Listo. Entonces, vamos a tener una clase entera o dos clases enteras sobre gráficos y mapas, pero en este ejemplo que hemos puesto acá, lo que quería mostrarles es que a pesar de que queramos hacer algo complejo, no es necesario conocer cada una de las opciones, partes de la sintaxis, complejidades de un comando. En realidad, todo se encuentra buscando en esos manuales, en esos PDFs, en esa hoja de ayuda de SAT. ¿Sí? Solamente que hay que acostumbrarse un poco para que sea fácil buscar, ¿no? En este que hemos visto, y se dan cuenta, cada, cada, cada parte azul nos lleva a una nueva pantalla, ¿no? Entonces hay un montón de opciones posibles, hay un montón de información y se puede hacer un montón de cosas. Ejemplos, vamos a ver. En este gráfico se me puede ocurrir un montón de modificaciones. Se me puede ocurrir cambiar el color del título, cambiarle el estilo del título, cambiar el tamaño del título. Se me ocurre estos numeritos que están en el eje Y, en lugar de que estén así volteados, ponerlos rectos o ponerlos en diagonal. En lugar de que vaya de -50 a 50, podría decirle que vaya desde -100 a 100. Acá podría ponerle que vaya -50, -40, -30, menos y así en 10 en 10. En el eje X podría cambiar el rango. Esta leyenda también podría decirle que lo cambie acá arriba. Podría decirle que el fondo lo ponga de color celeste. Podría decirle que estas líneas medias opacas que están como grillas los ponga de otro color. Se pueden hacer miles de modificaciones en un gráfico. Se puede hacer, hay un montón de opciones. En una regresión, si quiero hacer, hay un montón de posibilidades para hacer la regresión con particularidades que uno puede necesitar. Entonces, todo eso se encuentra buscando en el manual de Stata, buscando haciendo clic uno a uno. Entonces, no es necesario que ustedes se memoricen todo. Listo. Hasta ahí preguntas, chicos. Los comandos, las opciones que yo les voy a enseñar en el curso, básicamente son los comandos, las opciones que se usan con mayor frecuencia, que sí o sí deberían conocer. Al igual que cuando uno aprende un idioma nuevo, cuando aprendieron inglés o francés, siempre hay un conjunto de palabras, un vocabulario mínimo de, no sé, 100, 200 palabras que uno sí o sí tiene que aprender para comunicarse. Uno tiene que aprender al menos unas cuantas reglas gramaticales para, para comunicarse y hacerse entender. Y lo demás ya viene con la práctica, ¿no? Igual es con cualquier programa estadístico, es igual con Stata. Uno aprende un conjunto de comandos, de opciones básicas, principales, que sí o sí se van a usar, y también aprende la sintaxis, la gramática, la estructura básica para que Stata te entienda inicialmente, y lo demás ya se va aprendiendo con el uso. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, vayamos a algunas cositas más. Ahora vamos a ver cómo abrir e importar datos. Los datos en Stata están en formato DTA. Yo les pasé en la sesión anterior una base de datos que se llama DTA Example. ¿Ya? Se llama así, DTA. Cuando es una base de datos que está en formato Stata, basta con poner el comando use y el nombre de la base de datos. Bueno, este clear es para borrar lo que está en Stata, ¿no? Estoy borrando lo que está en Stata y acá le digo, abre la base de datos llamada dtaexample.dt. Y ya está, esa base de datos tiene dos variables y tiene 1000 observaciones.
Es una base de datos de ejemplo. Acá está. Variable X, variable Y, 1000 observaciones. Nada más. En ocasiones también se puede poner así, use, comillas, DTA, example, punto DTA, punto DTA. ¿Funcionan los dos igual? Sí. Si corro esto, también funciona. Ah, está mal escrito. Escrito esto, DTA. Ya está. También funciona. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ponerle comillas y no ponerle comillas? Resulta que las comillas son indispensables solamente cuando hay espacios en el nombre de la base de datos. Supongamos que la base de datos se llama DTA espacio example. Si la base de datos se llama así, DTA espacio example, Stata va a pensar que DTA es un elemento y example.dta es otro elemento y no va a entender. Para decirle que todo eso en realidad es un nombre compacto, tengo que ponerle las comillas. En este ejemplo, donde el nombre de la base de datos no tiene espacios, es indiferente utilizar comillas o no utilizar comillas. Solamente va a ser necesario cuando tengamos nombres de archivos que tienen espacios. Luego, a veces es necesario poner al final del comando la opción clear o también la opción replace, cualquiera de los dos. ¿Para qué es esa opción replace o clear? Para que en caso esté una base de datos abierta, Stata la borre y la reemplace con la que quiero abrir. Entonces, clear o replace da lo mismo. Entonces, corro esto. Lo que está haciendo Stata es, en caso hay una base de datos abierta, reemplázala con esta base de datos que estoy diciéndote que abres, que se llama DTA exam. Y lo mismo con clear, va a limpiar el entorno de Stata antes de abrir la base de datos llamada DTA example DTA. Pues eso simple, no hay mucho que explicar ahí. Si la base de datos está en formato Stata, formato DTA, solamente es eso. Luego, sin embargo, resulta que en la vida real, las bases de datos que vamos a encontrar a veces van a estar en Excel, a veces van a estar en formato SPSS, en formato R, en formato, no sé, CSV. ¿Por qué? Porque no todos utilizan Stata, ¿no? Probablemente si yo estoy trabajando con administradores, me van a mandar una base de datos en Excel. Si estoy trabajando con un politólogo, me va a mandar una base de datos en SPSS o una base de datos en R. Entonces, Stata sí permite abrir bases de datos de otros formatos, en especial las que son las más conocidas. O sea, acá hay una lista de tipos de bases de datos. O sea, seguro algunos ni siquiera les hemos escuchado antes, pero existen. Los datos no estructurados se conocen como infile, los formatos de ancho fijo infix, los datos ODBC, ODBC, los de Higher Analytics, los de Excel que ya conocemos, los de SAS, los de XMLUs, los de Limited, un montón. Pero los que más van a aparecer en su práctica de investigación son estos, los llamados CSV, los TXT y los de Excel que son XLSX. ¿No? Veamos ejemplos de cómo son esos. CSV. Vayamos a a los datos que les di la clase anterior. La clase anterior les di un conjunto de bases. Una de esas es esta, se llama CSV Example. Y acá dice que es de formato CSV. Cuando abro esa base de datos, me aparece esto. Es básicamente un bloc de notas
donde hay información, pero esa información está ordenada como si fuera un texto, como si fuera un blog. Y la particularidad de esta base de datos es que cada columna está separada por una coma. Acá dice, esta coma separa el bar 1 del bar 2. Esta coma separa el bar 2 del bar 3. En la siguiente fila, esta coma separa este valor que es 0,48 y este valor que es 0,92. Y esta coma de acá separa este valor 0,92 y este valor 0,40. Y lo mismo en cada una de las filas. Esa coma se le llama delimitador. ¿Y por qué las bases de datos se guardan así? Porque normalmente este tipo de bases ocupan menos espacio en la memoria. Y eh, cuando uno quiere guardar una base de datos grande, muy, muy grande, guardarlo en esta forma con un delimitador te ahorra un montón de memoria. Entonces, es común que uno encuentre en la práctica este tipo de archivos CSV. Ese delimitador, que en este ejemplo es una coma, puede ser en realidad cualquier elemento. Puede ser un punto y coma, puede ser un slash, puede ser este símbolo de porcentaje, puede ser este símbolo, puede ser una almohadilla, cualquier símbolo, pero que se utilice en la base de datos como el separador, el delimitador entre una columna y otra. ¿Quién define ese delimitador? El que ha creado la base de datos, ¿no? En este caso, el que ha creado la base de datos ha definido que esa coma es el delimitador. Esa base de datos también se puede abrir en Excel. Veamos, a ver, voy a ponerla acá, abrir con Excel. Y cuando abro en Excel, a veces Stata detecta por sí, perdón, Excel detecta por sí solo que esa coma es un delimitador. A veces no lo detecta. Vamos a ver si en este caso Excel lo detecta o no. Vamos a cerrar esto. No lo detecta. Si se dan cuenta, en Excel, ese archivo CSV lo ha abierto como si fuera una sola columna. Si en Excel lo quiero separar, voy a hacer lo siguiente. Selecciono esa columna, me voy acá a la pestaña Datos y acá me dice texto en columna, ¿no? Porque esa base de datos es un texto, finalmente. Entro ahí, texto en columnas, y acá le digo que está delimitado. Y acá me pregunta cuál es ese separador, ese delimitador. Le voy a decir que es una coma. Si se dan cuenta, cuando pongo coma, acá en la vista previa, inmediatamente separa en columnas. Pongo siguiente, finalizar y ya está. Ahora sí, ya aparece una base de datos, ya no es un texto nomás. Entonces, del mismo modo que Excel puede leer esa base de datos CSV, también lo puede hacer Stata. Entonces veamos cómo en Stata se puede abrir esa base de datos CSV. Primero voy a limpiar el entorno de Stata para que esté vacío. Y ahora voy a poner el comando import, importar una base de datos. Luego del import le voy a decir el tipo de base de datos que es esta. Es un delimitado. Y el nombre de la base de datos que es csexample.csv. Selecciono, corro y acá me va a decir, hemos encontrado que esta base de datos tiene 3 variables y 228 observaciones. Abro la base de datos y acá está. Entonces,
Stata sí permite abrir ese tipo de formatos. Luego, otro tipo de archivo muy parecido es el archivo con extensión .txt. Es casi idéntico al anterior y en el conjunto de bases que les di la clase anterior hay un ejemplo con eso. Está acá. Se llama text example, que acá dice documento de texto. Si entro, también se abre como si fuera un texto y también tiene un delimitador, ¿no? Acá cada columna está separada por un icono. Y se abre de forma muy parecida. Pongo import delimited, el nombre de la base de datos, y acá al final le voy a decir que el delimitador es una coma. Si el que creó la base de datos utilizó un delimitador distinto, lo puedo cambiar. Puede ser punto y coma, puede ser slash, cualquiera. En este caso es una coma. Y corro y ya está. También abrió la base de datos. Es muy parecido al anterior, solamente que en este caso hay que definirle que el delimitador es una coma. Listo, seguimos. Finalmente, ¿cómo abrir un Excel? Veamos, acá tenemos un ejemplo de Excel que se llama Excel Example. Voy a abrirlo primero acá en Excel. Y acá tenemos tres columnas, que son tres variables. Tenemos 229 filas, pero la particularidad del Excel es que en la primera fila aparece el nombre de la variable, ¿no? A ver, entonces tratemos de abrir. El comando es el mismo, import, solamente que después del import le ponemos que la base de datos es de formato Excel, ponemos el nombre de la base de datos que se llama Excel example.xlsx, ya está. Y voy a chequear si está, cómo se importó la base de datos. Abro la base de datos y acá me aparece toda la base de datos en color rojo. Y cuando las variables aparecen en color rojo es porque es texto. ¿Por qué sucedió eso? Porque los nombres de la variable, de las variables, han sido importados como si fuera una observación. Var 1, var 2 y var 3 debería ser el nombre de la variable, no debería ser la primera observación de la base de datos. Entonces, para evitar eso, tengo que ponerle esta opción que dice First Row. First Row quiere decir primera fila. Cuando pongo esa opción, lo que va a entender Stata es que la primera fila del Excel no tiene que ser importada como una observación más, sino tiene que ser importada como nombre de variables. Probemos. Vamos a correr. Y acá ya está. El var 1, var 2, var 3 ha sido puesto como nombre de variable. Y ahora sí, todos los numeritos están en color negro, lo cual quiere decir que han sido importados como si fueran números. ¿Qué más? Luego, a veces sucede que el Excel tiene muchas hojas, ¿no? Normalmente, cuando nos pasan bases de datos, en la primera hoja hay una información, en la siguiente hoja hay otra información, ¿no? Suelen tener varias hojas. Si yo no le digo nada sobre qué hoja estoy importando, Stata va a importar la hoja principal, la que esté al inicio, pero si quiero que abra otra hoja, importe otra hoja, tengo que ponerle acá al final esta opción y el nombre de la hoja. En este caso, la hoja se llama Shape 1. Y con eso ya sabe que esa hoja es la que me interesa. Entonces, eso es lo básico que debemos saber para importar formato CSV.
formato texto y formato Excel. Yanela, cuéntame. Sí, una pregunta, Diego. ¿Qué pasa si para mi análisis necesito dos hojas de un mismo Excel? ¿Se tendría Buena que pregunta. importar doble? O sea, ¿no corro el código dos veces? Buena pregunta. Ya. Lo que se suele hacer cuando tengo que trabajar con diferentes bases o hojas es primero importarlo, luego lo guardo en formato stata. Eso todavía no vamos a verlo ahora, pero lo podría guardar, save. Guardo esta base de datos Excel example.dta. Lo que estoy haciendo acá es guardar esa base de datos, pero ahora en formato DTA. Y cada vez que importo una hoja nueva o un Excel nuevo, lo guardo en formato DTA. Y en la siguiente sesión vamos a ver cómo juntar diferentes bases de datos. Entonces, si yo tengo este en formato stata y tengo otro adicional, los voy a juntar. ¿Cómo? Hay un comando que se llama merge y otro comando que se llama append, que vamos a ver luego, para juntar las bases de datos. Por ahora solamente lo que estoy viendo es cómo abrirlos, ¿no? Eventualmente vamos a ver cómo juntarlos, pero sí se puede. Ah, ok, gracias. Entonces, genial. Ya me olvido. Ya. Luego, ¿qué sucede? Bueno, en el caso de los Excels, el límite para abrir un Excel, para importar un Excel, es 40 megabytes. Si el Excel pesa más, se puede utilizar este comando o esta opción que dice Excel XLX Large File. Esto es simplemente para decirle a Stata, oye, te voy a dar un Excel más grande de lo habitual, prepárate. ¿Por qué sucede eso? Normalmente Stata, para no interferir con otras aplicaciones de la computadora, suele utilizar solamente un poquito de la memoria, un poquito de la capacidad de la computadora. Con esto de acá le estoy diciendo, prepárate, configura, prende este on, ¿no? Prende la configuración, prende el setting de que te voy a dar un Excel más grande de lo habitual. Y con eso ya podría abrir una base de datos más grande, solamente para eso. ¿Qué más? Eh, Finalmente, ¿y qué sucede si necesito abrir otros tipos de, de formatos, bases de datos en otros formatos? La forma más sencilla es con botones. Me voy acá, archivo, acá dice importar y acá está la lista de formatos más conocidos. Acá están los de Excel, acá están los de texto CSV, SPSS, SAS, formato fijo, de DBF, un montón. Entonces, ¿qué hago? Simplemente entro, por ejemplo, acá entro a SPSS, me dice que acá puedo buscar la base de datos, lo busco en la computadora y simplemente luego pongo OK. La mayoría de estas opciones que están acá van a ejecutarse con el mismo comando import, pero esta partecita de acá que decía Excel o que decía delimited va a cambiar. El comando import es el comando que en general se usa para importar la mayoría de formatos. Veamos a ver, vamos a ayuda, help, import. Acá dice, ¿no? Si quiero importar un Excel, pongo import Excel. Si quiero importar un archivo delimitado, pongo import delimited. Si quiero importar uno que sea formato SAS, acá import SAS. ¿Cómo se usa import SAS? Entro ahí, me dice pones import, pones SAS, pones el nombre del archivo y acá hay algunas opciones que se pueden utilizar. Acá solamente les puse el ejemplo de lo más conocido, pero si ustedes en algún momento les dan una base de datos distinta, simplemente se usa
de esa, con esta opción de acá o con con la ayuda de input. Hay casos excepcionales donde utilizar esta forma de importar no es eficiente. Ejemplo, seguro han escuchado ustedes que hay un programa que se llama SPSS. SPSS es un programa que utilizan bastante los politólogos y abrir un archivo SPSS, abrir una base de tipo SPSS con el comando import no es eficiente. ¿Por qué? SPSS guarda las bases de datos en dos planos. Un plano donde está la información numérica y otro plano donde está la información de las características de las variables. Es un programa un poquito particular, pero que se usa bastante en ciencias sociales. En esos casos, se recomienda, en lugar de utilizar el comando import, utilizar otro comando que se llama el comando import sub, que hay que instalarlo y que normalmente utiliza R como, como recurso. Pero eso es como una excepción. Normalmente el comando import va a ser el habitual. Este caso, que es particular, vamos a llegar a eso cuando veamos la base de datos de, en el Perú hay una base de datos que se llama la ENAPRES, la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales, y el INEI, en la página del INEI, esa base de datos está en formato SPSS. Y cuando llegue esa clase y queramos abrir esa base de datos en Stata, nos vamos a dar cuenta que cuando lo importamos con este comando, sale una base de datos incompleta. Entonces, vamos a utilizar este comando y vamos a ver que la base de datos va a salir con todas sus características completas. Ese es un caso particular. Listo. Hasta ahí pregunta, chicos. Profesor, Cuéntame. pregunta, ¿en Stata se puede manejar como más de una Más de una base. datos al mismo tiempo? Sí se puede. Vamos a entrar a eso en la quinta, sexta sesión. Se puede, pero no es tan eficiente como en R. Justo acá tengo un programa de R, ¿no? Justo estaba trabajando con R. En R se puede trabajar con mayor facilidad eh, varias bases de datos porque uno tiene acá diferentes bases, ¿no? Uno puede guardar una base de datos, otra base de datos, ¿no? En Stata no es tan eficiente trabajar con varias bases de datos simultáneamente porque no hay esa opción de tenerlas ahí. Lo que se puede hacer es ocultar una base de datos mientras trabajas otra, ocultar o la otra base de datos mientras trabajas otra. Eso vamos a verlo en las siguientes clases. Pero al menos para economía no es tan necesario trabajar con múltiples bases, eh, porque si nosotros revisamos investigaciones en economía, normalmente utilizamos pocas variables, 10 variables, 15 variables. Para una tesis utilizamos máximo 20 variables. No es necesario tener diferentes bases de datos abiertas al mismo tiempo. Lo que se suele hacer es si tengo varias bases de datos, la consolido en una sola y esa sola base de datos ya consolidada la trabajo en el análisis estadístico, ¿no? Entonces, vamos a ver trabajar diferentes bases de datos, pero de todos modos en economía no es tan útil. ¿Sí? Pero gracias por la pregunta. Ya chicos, entonces eso es la sesión anterior. Ahora vayamos al do file que se llama sesión eh, 3. En Paideia, acá tenemos semana 2, sesión 3.
y acá hay un do file que se llama sesión 3 y hay un Excel que se llama string example y hay una base de datos de TA llamada ZA6900. Descargan todo eso y yo lo tengo descargado en una carpeta que se llama sesión 3. Acá está el do file, está la base de datos en Excel y la base de datos en Stata. Entonces abrimos acá el do file que dice sesión 3. Ya les comenté que yo suelo trabajar poniendo a un lado la interfaz de Stata y al otro lado el do file, pero depende de ustedes cómo quieran trabajarlo. Normalmente empezamos limpiando el entorno de Stata, por eso acá dice clear all, limpiamos todo lo que tenía en la memoria Stata. El set more off es simplemente para que Stata no se pare cuando haya resultados largos, no es tan necesario, pero por si acaso lo pongo. Y esta parte de acá sí es importante. Cada vez que trabajemos un proyecto, una investigación, hay que tener una carpeta donde todo se va a acumular, que se llama el directorio. CD significa Change Directory, cambiar directorio. Esa carpeta, ese directorio, va a ser el lugar donde estoy trabajando, en este caso el lugar donde tengo mi base de datos y mi do file. Copio toda esta dirección. En mi caso hice disco C, users, de Cuyego, desktop, escritorio, 2025, jefatura, laboratorio, sesión 3. Todo eso copio y lo pongo ahí. Y está entre comillas porque es una cadena de texto, ¿no? Si no le pondría comillas, Stata pensaría que estos espacios están separando elementos, ¿no? Pensaría de que esto es un elemento, esto es otro elemento, esto es otro elemento, y así, ¿no? Pero como en realidad es una dirección compacta, le pongo las comillas para que entienda que es uno solo, un texto, una cadena de texto, una sola cadena de texto. Entonces corro todo eso y ya. Cada uno de ustedes tiene su directorio y lo pone. ¿Qué vamos a ver hoy? Limpieza de base de datos. Que en los manuales de Stata aparece como cleaning data, ¿no? Cleaning data, limpieza de datos, limpieza de base de datos. ¿Qué es la limpieza de base de datos? Sucede que cuando uno descarga o le dan una base de datos, esa base de datos normalmente es muy grande, normalmente es muy desordenada, normalmente tiene características que no me sirven y yo necesito quedarme con lo importante y con las características que yo quiero. Por ejemplo, yo descargo la encuesta nacional de hogares del Perú, que tiene 35.000 hogares y tiene más de 1.000 preguntas. Para mi tesis es imposible que yo utilice a los 35.000 hogares, es imposible que yo utilice las 1.000 variables. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar la base bruta, me voy a quedar quizás con la población o los individuos que me interesan. Quizás me interesan solamente las mujeres o solamente los niños menores de 5 años. Entonces, estoy restringiendo, estoy limpiando mi información para quedarme con ese grupo. No me importan aquellos que están en la zona urbana, solamente los que están en la zona rural. Así que también limpio, filtro y me quedo con ese grupo. De las 1.000 variables que existen de las más de 1.000 variables que existen en esa encuesta, para mi tesis necesito solamente 10 variables. Entonces voy a eliminar o voy a quedarme solamente con las que me interesan. Eso es parte de la limpieza de base de datos. ¿Qué más? De las 10 variables que me han quedado, y quizás hay 5.000 individuos o 5.000 hogares que he filtrado, ahora tengo que ver que las variables estén bien codificadas. Entonces, resulta que hay una variable que se llama edad y encuentro que hay individuos que tienen edad de 200 años. Raro, ¿por qué una persona tendría
200 años, 200 en la edad, en la variable edad. ¿Será un error será un error de digitación? ¿Será un problema? ¿El que hizo la base de datos quería comunicarme algo con ese valor? ¿O de verdad existe alguien que tiene esa edad? Tengo que preguntarme, tengo que averiguar y tengo que modificar. Si es un error de digitación, quizás lo voy a cambiar con un valor perdido. Si quizás era 20 años y al digitador se le fue la mano y agregó un cero adicional, lo tengo que corregir, ¿no? ¿Qué más? Eh, una variable que es ingresos está guardada como texto. Y una variable texto yo no puedo sacarle promedios, ni puedo sacarle media, pero no puedo sacarle ni promedio ni desviación estándar. Tengo que modificar esa variable para que se convierta a texto. Todo ese proceso de dejar listo mi base de datos para el análisis estadístico, todo eso es limpieza de base de datos. Que esté listo, listo, listo para que yo haga análisis estadístico. Esa parte de limpieza de base de datos normalmente es la más pesada cuando uno hace investigación. ¿Por qué? Porque normalmente nos van a dar bases de datos enormes. Como ya les comenté, la ENAO es enorme y encima de la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, está partida en módulos. Es decir, no solamente un archivo, son como 30 archivos que están ahí y yo tengo que juntarlos, tengo que depurarlos, tengo que seleccionar, modificar, transformar y todo eso a veces dura meses, semanas o meses y quizás es la parte más extensa de una investigación. Y resulta que en esa limpieza de base de datos hay que ser muy cuidadoso porque si cometemos errores, todo el análisis estadístico se va a ver condicionado, ¿no? Imagínense que en ese análisis, eh, ese individuo pero en la limpieza de base de datos, no detecté a ese individuo que tenía 200 años de edad. Cuando haga mis análisis, va a salir algo totalmente distorsionado, porque ese individuo de 200 años va a jalar la estadística, va a jalar los resultados de la regresión, entonces me va a salir cosas raras. Quizás me quería quedar solamente con los de la zona rural, pero me equivoqué al momento de codificar y en realidad me estoy quedando con los que son urbanos. Entonces mi análisis va a salir totalmente distorsionado y mis conclusiones van a salir al revés quizás. Entonces, la limpieza es la parte más importante eh, en una investigación. Lo que viene luego, que es hacer regresiones, tablitas, exportar, ya es mucho más mecánico, ya es mucho más eh, de discusión teórica o discusión del método, pero suele ser en tiempo más rápido. Lo que toma tiempo es esto de limpieza de base de datos. Hoy día vamos a ver lo más conocido, lo que sí o sí se suele hacer en limpieza de base de datos. Por ejemplo, cómo eh, cómo recortar o filtrar un conjunto de información de una base de datos. Como les comenté, quedarme con un conjunto de individuos, quedarme con un conjunto de variables. Vamos a ver qué tipos de variables existen, qué tipos de variables vamos a encontrar. Vamos a ver los símbolos para filtrar y los condicionales para filtrar, cómo crear, nombrar y cambiar el nombre a las variables, cómo convertir de un formato de variable a otro formato de variable, cómo poner etiquetas o descripciones a la base de datos y a las variables de la base de datos, cómo recodificar variables, cómo generar variables, ya hemos visto un poquito antes, de vuelta vamos a verlo, porque a veces es necesario generar variables, pero de forma más compleja. Vamos a ver qué hacer cuando hay valores perdidos y cómo simular datos ficticios, números aleatorios. Ok. Entonces, veamos. Vamos a abrir esta base de datos que se llama ZA 6900. Cuando abro esa base de datos, yo me doy cuenta que esa base de datos tiene 395 variables, que son columnas,
48.720 filas, que son observaciones. Es un montón de información, ¿no? Si se dan cuenta, es mucha información, un montón de información. Es imposible que una investigación yo utilice todas las variables, todos los individuos. Entonces vamos a limpiarla. Por otro lado, también parece que necesito limpiarla porque acá hay variables que no tienen nombre. Para hacer el análisis debería estar seguro qué es cada variable y estas variables no tienen nombre. Eso también es parte de la limpieza de datos, ponerles nombres entendibles a las variables, ¿no? Es medio desastroso esta base, así que vamos a intentar limpiarla. Yanela, cuéntame. Sí, una pregunta. Entendía que el rojo era cuando digamos, la variable está en formato texto y el azul. Sí, vamos a ver eso, justo ahorita. Sí. Gracias, Yanela. Adelantando un poquito, cuando aparece en color azul es porque es una variable categórica. Cuando aparece en color rojo es una variable texto. Y cuando aparece en color negro es un número. ¿Qué es una variable categórica? Es un número al cual se le asigna una categoría. Por ejemplo, acá en esta variable v1, que es categórica porque aparece en azul, si yo hago doble clic, me aparece un número, 2. Acá hago doble clic, 1. Acá 2. Acá 2. Entonces, es un número, pero al cual se le ha asignado la categoría, alguna categoría. Por ejemplo, la categoría 2 significa follow conscience o occasion. La categoría, bueno, acá es 1, que sería obey the law without exception. Entonces, cada categoría, pero cada numerito está asociado a una categoría. Por eso aparece en azul. Los que están en rojo sí son textos, son simplemente guardados como si fueran oraciones o cadena de texto. Y los colores eh, negro son números. Vamos a regresar a eso en un rato, pero veamos. Ok. Lo primero que hago cuando tengo una base de datos es ver el contenido. Y para ver el contenido, pongo el comando describe, que es describir la base de datos. Y me sale una tablita donde aparece el nombre de la variable, que está acá, nombre de la variable, el tipo de almacenamiento de la variable, el formato, el tipo, la etiqueta de los valores y la descripción de la variable. Por ejemplo, acá aparece la variable que se llama country, que su tipo de, que es el tipo de variable es int, que es integer de entero. Su formato es un formato, no vamos a entrar en detalle, pero acá lo que te dice es que tiene cero decimales. Cuando aparece punto cero, que tiene cero decimales. Y cuando aparece 8 al otro lado es porque es de tamaño 8. Puede tener hasta 8 números antes del punto y puede tener 0 números después del punto, es decir, sin decimales. Eso no nos importa mucho en realidad, pero es simplemente el formato. Acá me dice el nombre o el valor de la variable y acá la descripción, ¿no? Me dice, country es el nombre del país, pero bajo este código. El ISO 3166 es un formato internacional donde a cada país se le da un código. Vamos a ver. Por ejemplo, según ese ISO, según esa certificación o esa convención, Australia se simplifica o se abrevia como AU. Georgia se simplifica como GE. Filipinas se simplifica como PH.
Rusia como R1. Entonces es como una estandarización internacional donde, donde cada país tiene su abreviación de dos dígitos. Turquía, TR. Entonces esa descripción está acá. Y para todas las variables tenemos esa información. ¿Qué más? Ah, ¿Qué más acá tengo que contarles? Ya. Esta base de datos, para contarles un poquito, es una base de datos que está a nivel de personas. Cada fila es una persona y tiene información sobre la edad de la persona, el sexo de la persona, en qué país vive la persona y también tiene información sobre opiniones. Una pregunta que está por ahí es, por ejemplo, si cree la persona que los impuestos son justos. Otra pregunta es si cree que los impuestos que pagan los más ricos son lo suficientemente altos. Otra pregunta es si cree que el gobierno hace caso a la voz del pueblo. Otra pregunta es si la persona se interesa en política. Otra pregunta es si los impuestos son, si está de acuerdo con los impuestos a los que tienen menos ingresos. Otra pregunta es sobre si cree que la seguridad es un problema en su país. Entonces hay un montón de preguntas sobre opiniones. Es una base de datos más de ciencias políticas eh, y tiene individuos de diferentes países, ¿no? Hay un montón acá de Australia, Turquía, Chile, España, seguro también está Perú por ahí. Entonces, es una base de datos de opiniones de opiniones de personas sobre cómo se siente con su país, con los impuestos, con los problemas de su país, con sus vecinos, con todo eso. Y como les conté, es raro que alguien necesite utilizar todas las variables. Para filtrar la cantidad de, para filtrar las variables que quiero utilizar, que voy a utilizar estos dos comandos, el drop y el keep. El drop, su traducción sería borrar, ¿no? O eliminar. Entonces acá me dice, elimina las variables que se llamen V1 y V2. Entonces, veamos acá. Esta base de datos tiene 395 variables. Si borro estas dos, V1 y V2, ahora me quedan 393 variables. Entonces, el drop sirve para borrar una lista de variables. Nada más. Mientras que el keep, que significa quedarse con algo, me dice que me voy a quedar con un conjunto de variables. El resto de variables que no están acá explícitamente van a ser eliminadas. ¿Cuántas he puesto acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, ahora cuando corra esto, me va a quedar solamente 11 variables. Y esas 11 variables me van a servir para mi investigación. Entonces, esas dos variables son básicamente las que se usan para filtrar un conjunto de variables. ¿Qué más? Otro. Si la lista de variables es muy larga, yo podría hacer algunas simplificaciones. Por ejemplo, en lugar de escribir todo esto, me doy cuenta que estas variables empiezan con V. Así que en lugar de escribir todo esto, podría poner keep V asterisco y luego las demás variables. ¿Qué significa V asterisco? Significa todas las variables que empiecen con V. Entonces, esto y esto es equivalente porque le estoy diciendo que se quede con todas las que están empezando con V. ¿Qué pasaría si solamente pongo keep asterisco? El asterisco solito significa todas las variables que existen en la base de datos. Es decir, me voy a quedar con todas las variables. Entonces, ese es el uso del asterisco. Solito se entiende como el conjunto de variables que existen en mi base de datos. Si viene acompañado
de una palabra o de una palabra o una letra, quiere decir todo lo que empiece con esa palabra o esa letra. Shirley, cuéntame. Hola Diego, una consulta. ¿Y ese keep asterisco se suele usar? Ah, no, no, en realidad no. En otros contextos, por ejemplo, si yo quisiera hacer una regresión, eh, raro, a ver, en ese contexto sí se podría usar. Y pongo browse asterisco. Browse es un comando que me dice abrir la base de datos. Browse es para abrir la base de datos. Entonces le voy a decir, abre la base de datos mostrándome todos las variables. Diego, Entonces eso ahí me bajo el abre. contexto de que ya como que eliminé, por Ajá, ejemplo, hiciste el drop de algunas y con ese asterisco sí me abriría todas nuevamente. sí. Si por ejemplo quiero abrir la base de datos, quiero ver, no abrir, sino quiero ver la base de datos. Browse es ver, no abrir. Quiero ver la base de datos, pero solamente estos dos, sex y age. Entonces abro y me está mostrando solamente las variables sex y age. Eso no quiere decir que ha eliminado el resto de variables. Las demás variables siguen, solamente que le he pedido que me muestre la base de datos con el contenido de esas dos nomás. Entonces ahí Ah, sí no, podría sí, servir este me asterisco, ¿no? refería a que antes como que habías eliminado B1 y B2 y Ajá. si con ese browse asterisco también al abrir aparece B1 y B2 a pesar de que ya le hemos quitado. Si ya corrí el drop, Ajá. eh, ya no vuelve a aparecer con el browse. Ah, ok. Sí, ya, listo. ¿Qué más? Luego, bueno, acá les he puesto algunos comentarios para que igual ustedes eh, lean, pero a veces seguro me estoy saltando algún comentario. A ver, algunas recomendaciones que creo que acá explico. Normalmente se usan nombres de variables que sean en minúscula. ¿Por qué? Porque stata diferencia mayúscula de minúscula. Es decir, yo podría tener dos variables, una que se llame sex en minúscula y otro que se llame sex en mayúscula. Podría tener una variable que se llame age en minúscula y otro age en mayúscula. Y son diferentes variables. U otra que sea minúscula, G mayúscula, E minúscula, ¿no? Pues estos tres son distintos. Podría crear tres variables con esos nombres, porque stata sí diferencia mayúsculas. Entonces, para no confundirme de tener nombres que se pronuncian igual, pero se escriben con mayúsculas minúsculas, lo recomendable es siempre escribir nombres de variables solamente en minúscula, ¿no? En este caso, acá están en mayúsculas, lo debería cambiar a minúscula. Quizás sería una buena, cambiarlo a minúscula sería una buena práctica. ¿Qué más? Los nombres de variables hay que evitar ponerles símbolos raros. Por ejemplo, que una variable se llame eh, age slash sería una pésima práctica. Inclusive puede ser que Stata no quiera leer esa variable que se llame así. Ponerle age así, quizás quiero que ese sea el nombre de la variable, quizás Stata no va a poder crear una variable con ese símbolo. O ponerle algún tipo de tilde, age con tilde, no sé, o con ese simbolito. Entonces, no es recomendable poner símbolos raros, poner ñes, tildes, eh, almohadillas a los nombres de variables, porque puede generar confusión en Stata. Sobre todo símbolos que tienen otro significado en Stata. Por ejemplo, este slash seguro significa división, ¿no? Almohadilla, en algunos contextos de Stata, se entiende como multiplicación, interacción en variables. Entonces, evitar primero procurar que todo esté en minúscula, procurar que las variables no tengan
en su nombre símbolos raros, ni ñes, ni tildes. Está genial. El único símbolo que sí se suele utilizar es este guión bajo. El guión bajo en los nombres de variables sí es habitual, es de uso frecuente, pero otros símbolos evítenlos utilizar. ¿Qué más? Sigamos. Bueno, ahora si vuelvo a hacer un describe, me sale que ahora la cantidad de variables es más chiquita. No hay muchas, solamente hay 11. Y aprovechando que tengo este conjunto de variables, vamos a ver los tipos de variables, ¿no? Lo que hace un rato estábamos conversando por la pregunta de su compañera. En estricto, existen tres tipos de variables. Las variables numéricas, las variables texto, que se conoce como string, y las variables de fecha. En las variables numéricas, dentro están las categóricas. ¿Ya? Ahí dentro están las categóricas, porque hemos visto que las categóricas son números a los cuales se le asigna una descripción, una categoría. Entonces, en numérico va a estar tanto categóricas como los números en sí. En este ejemplo de acá no vamos a tener fechas, ya vamos a tener una sesión donde vamos a ver variables de series de tiempo, pero bases de datos de series de tiempo. Ahí vamos a ver con más detalle fechas. ¿Por qué? Porque las variables de tipo fecha son bien complejas de trabajar y son de muchos formatos. Nosotros en Perú estamos acostumbrados a poner la fecha, por ejemplo, de la siguiente forma, ¿no? 25, hoy día es 25, ¿no? 25 del mes 08 del año 2025. Ese es el formato que solemos nosotros utilizar. Pero en otros países ponen primero el mes, luego ponen el día, luego ponen el año. Otros ponen así, 08 el mes, ponen el día y no ponen el año completo, solamente ponen 25. Otros ponen así, 08 rayita, pero otros ponen 25, agosto, rayita, 2025. Otros ponen 25, slash, agos, rayita, o slash 2005. Hay muchas formas de escribir fechas, entonces es un tema, eh, las variables fecha es un tema en sí bastante amplio, lo vamos a ver en otra sesión, pero igual quiero que sepan que existe y la forma de trabajarlo es bien particular. Lo que vamos a ver hoy día es simplemente estas numéricas y texto. Las numéricas son estas que están en color, bueno, acá ya no están, las que están en color negro, que son números, y los números se pueden sumar, multiplicar, dividir, se puede hacer operaciones matemáticas con las numéricas, ¿no? Y las categóricas, que también siguen siendo números, solamente que se le ha asignado un- una descripción, ¿no? Como todas estas que están en azul. Son números a los cuales se le ha asignado eh, categorías. ¿No? Y los textos están acá. Los textos, como son textos, no se pueden sumar, ni dividir, ni multiplicar, nada, no, no se pueden hacer operaciones con ellos. Cuando yo pongo el describe, me doy cuenta que el tipo de esa variable C alfa es SRT6, ¿no? Esa variable, visualmente, sé que es una variable texto y su tipo es str6. ¿Qué significa str6? Significa string de tamaño 6. Es decir, una palabra que como máximo tiene 6 letras. El de acá tiene 2 letras, ¿no? Pero si voy bajando, alguna de ellas debe tener 6 letras. Acá está, por ejemplo, este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 elementos. Por eso se llama string 6, porque tiene como máximo el más extenso de las palabras que están en esa variable, tiene 6 letras.
Por eso se llama string 6. Entonces, cada vez que veamos en el tipo str, significa que es string, y el numerito que la acompaña es la cantidad máxima de letras, de elementos que tiene ese texto. Luego, las variables tipo numérica pueden ser byte, pueden ser int, pueden ser float, pueden ser double, pueden ser long. Por ejemplo, acá, esta variable v30 es byte, esta también es byte, esta es byte, byte, int, byte, byte. Entonces, una variable numérica puede tener cualquiera de estos tipos. Byte, int, float, double, long. Int, por ejemplo, es integer, de entero. Es una variable entera. El byte es, por ejemplo, un número bastante pequeño. Float es un número que puede tener comas. Y así hay diferentes tipos. ¿Es importante saber la diferencia entre estos? No, no es importante. Esta información del tipo ya tiene que ver con cuánto pesa esa variable o cuántos decimales puede, puede tener esa variable, o si esa variable puede ser grande, pequeña. No es de mucha importancia. La idea es que ese conjunto de tipos son números. Y por tanto, al ser números, pueden ser, pueden, pueden ser sumados, restados, multiplicados, operados. Listo. Eso lo explico acá también, así que eh, lo tienen, ¿no? No importa mucho qué formato sea, al final es una diferencia de tamaño de memoria que ocupa, o la cantidad de comas, bueno, la cantidad de decimales y todo eso. Listo. Veamos. El comando summarize es un comando para sacar estadísticos descriptivos básicos de una variable. ¿Cuáles son los estadísticos descriptivos básicos? El promedio, la desviación estándar, el valor máximo, el valor mínimo. Para eso sirve el comando summarize. Entonces probemos hacer un summarize de la variable c sub guión alfa. Corro. Y acá me sale la tablita que dice cantidad de observaciones, promedio, desviación estándar, valor mínimo, valor máximo. Y me sale 0. ¿Por qué me sale 0? Porque recordemos que esa variable es una variable texto. Y al ser una variable texto, no le puedo sacar promedio ni desviación, nada, ¿no? Cuando tengo una variable de ese tipo, lo que puedo hacer para ver su contenido es un tabulate, es decir, ver la frecuencia con la cual se repite cada palabra en esa variable. Y acá me dice, esa variable Cplan aparece con el valor AU 1267 veces. Aparece con el texto BE 1952 veces. Aparece CH con 1066 veces. Entonces, cuando tengo una variable texto, no se puede sacar un summarize porque no se puede operar promedios y desviaciones. Lo que se puede hacer es tabular para ver cuántas veces se repite cada uno de los valores o palabras de esa variable. Y acá al costadito me aparece el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, 2,60% de las observaciones de esta base de datos tiene el texto AU en la variable C alfa. 6,69% de observaciones tienen la palabra ZA en la variable C alfa. Entonces, eso es lo que nos importa. Luego, bueno, ya son las 10, pero déjenme acabar hasta acá. Eh, para hacerle entender a Stata que queremos realizar operaciones, tenemos que utilizar símbolos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a mi calculadora y le quiero decir que sume dos números, tengo que ponerle el símbolo más, ¿no? Cuando quiero que reste en mi computadora, le pongo el símbolo menos. Esos símbolos también van a aparecer en Stata. Si quiero sumar, tengo que poner el símbolo más.
Si quiero restar, el símbolo menos. Si quiero multiplicar, en este contexto va a ser el asterisco. Si quiero dividir, es el slash. Si quiero sacar potencia, es este símbolo que en mi computadora se hace con Shift más, ¿dónde está ese elemento? Shift y el botoncito que está al lado de ñ en mi computadora. Si quiero decirle que cumpla algo y además algo, el símbolo para decirle y es este. Si quiero decirle o, es decir, este elemento o este otro elemento, le pongo este palito eh, vertical. Si quiero decirle no, que no haga algo, le pongo el signo de exclamación. Si quiero decirle mayor que, es este símbolo. Si quiero mayor o igual que, es el mayor con el igual al costado. Menor que es este símbolo. Menor igual que es el menor con el igual después. El igual sirve para asignar un valor y el doble igual para condicionar algo que sea igual a. Y el signo de exclamación con igual distinto de. Entonces, hoy día ya nos hemos pasado de la hora, pero lo que les pido para la siguiente clase es que busquen en sus teclados cómo se escriben estos símbolos. Cada teclado, dependiendo de qué idioma esté su teclado o qué marca sea, puede ser que sea distinto acceder a estos. Por ejemplo, este símbolo O en mi computadora se hace con el botoncito que está debajo del Escape. Debajo del botón Escape hay un botón y con eso sale el O. Este símbolo I en mi computadora es Shift más el número 6. Este de potencia en mi computadora es Shift más el botón que está al costado de la ñ. No, perdón, Alt y el que está al lado de la ñ. Este símbolo de exclamación en mi computadora es Shift más 1. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase, traten de chequear cómo se escriben estos símbolos en sus teclados. ¿Por qué? Porque eso se van a usar un montón. Desde esta parte del curso va a ser frecuente utilizar esos condicionales, esos simbolitos. Acá aparece, por ejemplo, menor, acá el i, acá el doble igual, acá el mayor. Y si no los encontramos en el teclado, luego vamos a estar en problemas. ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Estamos un poquito atrasados, pero ya nos ponemos al día la siguiente. Acá Luis me dice, tenemos que colocar antes del comando display. En Stata, el display sirve para mostrar un resultado en la pantalla. Por ejemplo, si quiero sumar 8 más 5, le pongo display 8 más 5. Y acá en la pantalla me muestra el resultado. Le pongo display 8 elevado a la 8. Y acá aparece el resultado. Quiero que en la pantalla me muestre un mensaje. Le pongo display, la palabra hola. Y acá en la pantalla me muestra la palabra hola. Yo sé que display en otros programas sirve eh, para llamar información o llamar una variable. En el contexto de Stata no es así. El display solamente sirve para decirle que me muestre un resultado en la pantalla. Ya chicos, entonces eso es todo por hoy. Me quedo 5 minutos si alguien tiene preguntas y si no, ya nos vemos la siguiente. Cuídense. Gracias. Hasta luego, Diego. Gracias, profesor. Gracias, Diego. Gracias, Dios. Hasta luego. Gracias.